Perfecto, estamos nuevamente aquí en Diálogo Abierto. Saludamos esta noche al doctor Alejandro Navarrete, que es abogado laboralista. Muy buenas noches, doctor. ¿Cómo estás, Ricardo? Muy buenas noches. Bueno, ha llamado mucho la atención la decisión del Poder Judicial que ha dejado sin efecto el despido de un trabajador, ¿verdad? Por, digamos, causales que entiendo no estaban tipificados. Hablamos de un trabajador que utilizó a los proveedores de la empresa para la cual laboraba a cambio de recibir algunos beneficios. Bueno, más que recibir unos beneficios, concretamente para que se hagan cargo de ofrecer el servicio de catering que también en ocasiones prestaban a la empresa empleadora, ¿no? Y concretamente lo que sucedió en ese caso es que al trabajador se le despide por dos causales. Primero, el incumplimiento de obligaciones que lo vincularon con una falta de comunicación de las irregularidades que cometía su jefatura inmediata, las cuales a lo largo del proceso en realidad se acreditó que él se había logrado comunicar esas irregularidades, entonces el hecho concreto imputado no habría sido materializado. Y la segunda imputación sí estuvo referida pues al uso de la lista de proveedores de la empresa con fines personales. Específicamente era un trabajador que precisamente se dedicaba dentro de la empresa a la organización de eventos y utilizó pues algunos de los proveedores de catering para que puedan patrocinar algunos eventos personales, ¿no? ¿A cambio de un estipendio? Bueno, la casación en sí no precisa el detalle de la imputación respecto a que hubiese percibido alguna clase de beneficio. Aquí el asunto es que él contrató a la empresa proveedora también para que puedan atender su propio interés personal, ¿no? Ahora, ¿por qué es que la Corte Suprema toma esa decisión? Porque le imputan concretamente respecto a ese hecho el inciso C del artículo 25 del Decreto Supremo 00397-TR. ¿Qué es lo que dice esa norma? Sanciona con despido, y considera falta grave, por ende, la apropiación ilícita de los bienes del empleador. Y concretamente lo que señala la Corte Suprema es que el trabajador no habría apropiado de esa lista de proveedores. Claro, hizo uso, pero no se apropió, ¿no? de un bien específico. La figura es distinta en ese caso. Entonces, la Corte Suprema en sí no considera no ha definido ni prohibido que ante esta clase de conductas no pueda proceder un despido. En realidad, cada caso tendrá que evaluarse de manera concreta. Pero en este caso en particular, la imputación que había realizado la empresa, que es la del inciso C del artículo 25, claro, no se adecuaba al caso concreto. Y es por ahí donde la Corte Suprema, desde el aspecto formal, es que considera... un caso de tipicidad, entonces está mal tipificada. Exactamente, hay una errónea tipicidad porque los hechos no se subsumen a la falta que finalmente se está imputando, ¿no? Ahora, si hubiera existido un código de ética al interior de la empresa, ¿la cosa hubiera sido distinta? Por supuesto. Muchas organizaciones dentro de la empresa precisamente buscan velar por relaciones transparentes con proveedores y clientes. Y dentro de la oportunidad para poder ejecutar ese tipo de acciones, establecen en su código de ética deberes, prohibiciones, principios éticos que deben de ser observados por todos los trabajadores. Eso genera que aquellas personas, aquellos trabajadores que participen en el proceso de toma de decisiones, sea bien asesorando o sea bien la persona que efectúa el requerimiento o que incluso se materializa la compra o la provisión del servicio, ¿no? Pueda realizar una evaluación desde parámetros objetivos. Porque claro, si existe alguna subjetividad que pueda afectar el proceso de toma de decisiones, ya estamos hablando de un conflicto de intereses y esto es lo que se busca evitar. A partir de ahí, si materializan alguna actuación que revele un conflicto de intereses, podría imputarse, lógicamente, una falta grave por incumplir las obligaciones contenidas en el Código de Ética. En este caso, la figura de conflicto de intereses, digamos, podría haber abarcado o podría haber sido tipificada para ser causal de despido. Podría haber sido tipificada en tanto lo regula un Código de Ética, ¿no? Claro. Si lo regulaba un Código de Ética y se contravino una prohibición, es decir, el Código de Ética me establece que los encargados del área de compras no deberán de contratar a los mismos proveedores de la organización para fines personales. Si existe esa prohibición y esa prohibición es contravenida, se genera un incumplimiento de obligaciones que podría materializar un despido, ¿no? Así no haya, digamos, una transacción económica, algún beneficio. Ahí habrá que establecer exactamente dos medidas, ¿no? Una cosa es el riesgo o el conflicto aparente y otra cosa es el conflicto real.
El conflicto aparente cuando existe una posibilidad de que se materialice un acto. Puede que no haya una transacción económica, puede que todavía yo no te realice alguna prestación, ¿no? Claro. Pero la sola posibilidad de que eso concurra constituye en sí una prohibición. Pero ¿qué pasa si el proveedor, como una forma de tener un gesto amable, cercano y lograr la confianza justamente del trabajador, se pone a su disposición ante cualquier, digamos, actividad que pueda tener de manera personal? Claro, lo que pasa es Que que ocurre en muchos casos en la vida real, ¿no? puede ocurrir, pero si la organización considera que entre los proveedores debe de existir una competencia transparente y que finalmente ellos solo contratan o ejercen ciertos parámetros de regulación para contratar, ¿no? Podrían establecer en su código de ética esa clase de prohibiciones y por lo tanto esa conducta constituiría lógicamente una falta, contravendría esa prohibición, ¿no? Correcto. Ya que hablamos de temas laborales, ¿qué requiere la legislación laboral en la actualidad para garantizar situación o evitar situaciones que generen suspicacia o que, como en este caso, pudieran generar también eventuales casos de conflictos de intereses? Claro, además de un código de ética, ¿qué falta más regular en la normatividad laboral? Desde mi punto de vista, la normativa laboral contempla las causas de despido que debe de contemplar. Tenemos incluso una causa genérica como es el incumplimiento de obligaciones y la inobservancia también del reglamento interno de trabajo. Entonces, gran parte de las obligaciones deben de ser determinadas por el empleador, las prohibiciones deben de ser determinadas por el empleador. Y es a partir de esa contravención a las obligaciones y prohibiciones que se podrían materializar las faltas. Entonces, si entendemos que la legislación ya está contemplando supuestos específicos de despido, contempladas así como faltas graves, lo que corresponderá a las organizaciones es que evalúen internamente qué situaciones son las que quieren finalmente regular, qué situaciones quieren permitir y qué situaciones quieren prohibir, para que así entonces se pueda hacer uso de la legislación. La legislación contempla parámetros generales, no se va a poner lógicamente en todos los supuestos para la tipificación de faltas graves. Y es por eso que, digamos, tenemos una fórmula abierta a partir del incumplimiento de obligaciones e inobservancia en RIT, que genera en el empleador la posibilidad de que él mismo regule adecuadamente las conductas que podrían constituir falta grave dentro de su empresa. Y usted que sigue de cerca justamente los casos laborales, se dan muchas situaciones como las que estamos conversando en la actualidad, en que al no existir un código de ética, el trabajador puede, digamos, de alguna manera salir o evitar justamente estos despidos o dejarlos sin efecto. Hay organizaciones, en primer lugar, que se encuentran obligadas a tener un sistema PLAF, es un sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Dentro de parte de ese sistema están obligadas a contar con un código de ética o políticas de ética, en fin, una norma que regule principios éticos, ¿no? Eso sobre todo en el ámbito financiero y bancario, porque claro, las posibilidades de que se generen ahí algún tipo de corrupción, incluso de naturaleza privada, y pueda existir esta posibilidad de financiamiento de terrorismo, ¿no? Son latentes. Entonces, esas organizaciones se encuentran obligadas a regular dentro del código de ética las conductas que finalmente podrían constituir en sí faltas, ¿no? Y dentro de mi experiencia ya ha sucedido diversos casos, por ejemplo, con algunas entidades bancarias, en donde llega una persona natural y le deposita un dinero a la cuenta personal de la persona que trabaja en ventanilla, para que esa persona que trabaja en ventanilla luego, claro, pague el préstamo del cliente. Saque el dinero y pague el préstamo del cliente. Y uno dirá, ok, pero la empresa finalmente se está beneficiando porque el dinero está ingresando y se está cumpliendo con el pago del préstamo, ¿no? Pero eso constituye una prohibición ética. Existen prohibiciones éticas en ese sentido, normalmente en el sector financiero bancario. Porque, claro, habría por ahí un conflicto aparente de intereses, ¿no? En algún momento puede existir una transacción entre ese cliente por el ámbito de confianza que se genera, que de alguna manera pueda ser gravosa, desmedida e ir en contra de los propios lineamientos que establece la organización. ¿Cuáles son los casos de despido más frecuentes en nuestro país? Bueno, el incumplimiento de obligaciones creo que es una de las causas más invocadas, porque precisamente permite esta flexibilidad. El empleador puede regular dentro de su reglamento interno de trabajo normas internas, directivas, códigos, cualquier documento de gestión,
algunas prohibiciones, obligaciones y consecuentemente la contravención a dichas normas es que generaría entonces una falta grave por el incumplimiento de obligaciones o inobservancia del reglamento interno de trabajo. Así que es una de las causales más invocadas, ¿no? Otras causales que reconoce nuestra legislación, por ejemplo, el abandono de trabajo por más de 3 días consecutivos, Claro. las tardanzas reiteradas creo que también es una falta común, que claro, tiene que ser sancionada progresivamente. Para que una tardanza reiterada genere un despido, previamente tiene que ser sancionada pues con amonestaciones y suspensiones para luego recién proceder al despido. La asistencia en estado etílico, en estado de embriaguez o pues, sustancias estupefacientes es otra que finalmente reconoce nuestra legislación, ¿no? Y así, bueno, hay diversas causales finalmente. Perfecto, doctor Alejandro Navarrete, muchísimas gracias por haber venido esta noche aquí a TV Perú Muchas gracias, Ricardo, por la invitación. y por habernos explicado detalles de este importante caso y importante tema. Muchísimas gracias. ¿Ah?